Hoy aprenderemos cuál es la relación entre patos, romanos y carreteras. Por eso hoy en Angenia, Arquímedes de Siracusa, densidad real seca y las carreteras. Arquímedes de Siracusa nació pues en Siracusa en el año 287 a.C. Siracusa pertenecía a la antigua Grecia, aunque su ubicación es en lo que hoy conocemos como Sicilia, en Italia. Arquímedes tenía en su ciudad la fama de ser muy pilo. Era conocido como un gran matemático y decían que se la pasaba haciendo figuritas en el piso o en el aire o en el cuerpo o en cualquier lado que pudiera hacer figuritas. Arquímedes realizó análisis matemáticos y geométricos muy complejos. Inclusive, muchos de sus descubrimientos matemáticos solo son comparados con los de Galileo o con los de Newton, pero que se hicieron muchísimos años más tarde. Arquímedes fue uno de los primeros que se dio a la tarea de descubrir el valor de pi. Recordemos que pi es la razón entre el perímetro o circunferencia y el diámetro de un círculo. Lo hizo a partir de un método que hoy en día llamamos exhaustivo. Este método exhaustivo mete polígonos concéntricos dentro del círculo y fuera de este, y a partir de relaciones de áreas y perímetros de estos polígonos se tantea el valor de pi. Además de matemático, era un buen ingeniero. Desarrolló el concepto de palanca. Dame un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo, era una de las frases de Arquímedes. Otro de sus grandes inventos fue el tornillo de Arquímedes, o bomba de agua de Arquímedes. Cuentan que lo logró cuando fue a un viaje a Egipto. Hoy en día este invento es uno de los más utilizados en la ingeniería moderna. Las tuneladoras que utilizamos para excavaciones subterráneas utilizan el tornillo de Arquímedes para extraer los restos de suelo que previamente excavó y sacarlos a la superficie. También las plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan este tipo de bomba para captar el agua del río a la planta de tratamiento. Arquímedes también le dieron la gran responsabilidad de desarrollar las máquinas de asedio para defender a Siracusa gracias a la confianza que tenía Hierón II, un tirano que dirigía la ciudad en ese momento. Las máquinas de asedio se utilizaron para defender a Siracusa de unos conquistadores llamados romanos. Resulta que en ese momento Roma y Cartago se disputaban el control del Mediterráneo. Por esta razón se desató la primera guerra púnica. Sin embargo, Siracusa aguantó esta conquista. Y los romanos en una segunda guerra púnica intentaron de nuevo conquistar a Siracusa, que era una de las pocas ciudades griegas que les faltaba. Los romanos se volvieron locos porque cuando llegaron a conquistar se encontraron con un montón de máquinas que los atacaban y que destruían fácilmente sus barcos, todos creados por Arquímedes. Bueno, pero a uno no le entregan tanta responsabilidad tan fácil. Sí, pero es que previamente Hierón le había puesto un reto a Arquímedes para evaluar su astucia. Hierón le había contado a Arquímedes que había forjado una corona de oro. Pero, él no confiaba mucho en el orfebre. Decía que el orfebre era tramposo y que tal vez había hecho una aleación entre oro y plata. Arquímedes aceptó el reto, pero sin saber cómo le iba a hacer. El enigma lo agobiaba. Normalmente él se obsesionaba con problemas matemáticos y con problemas físicos. Este en especial le había tomado mucho tiempo y él se empezaba a impacientar. Como era habitual en Arquímedes, cuando pensaba dejó de comer, dejó de dormir y dejó de bañarse. Hasta que sus amigos no se aguantaron más y le dijeron: por favor, báñate. A regañadientes, Arquímedes preparó su tina y un patito de hule. Nota, no sé si fue así, pero aquí en este canal nos gustan los patitos de hule. Fin de la nota. Y cuando se metió al agua, se sintió más ligero. Y se preguntó, ¿será que esa misma sensación que siento es lo que hace flotar a mi patito de hule? Así que lo sacó del agua. Y se dio cuenta que el nivel del agua cambiaba. Momento, dijo Arquímedes. Así que tomó una pieza de oro que también sumergió en la tina. Y vio como el nivel del agua también cambiaba. Se salió del agua y vio que el nivel bajaba. Pensó un momento y dijo: ¡Eureka! Había descubierto cómo resolver el misterio. Arquímedes tuvo que hacer un experimento. Tomó un recipiente con agua,
y dejó caer al patito de hule y vio cómo el nivel se desplazaba un poco. Esto era causado por el peso del patito, pero el pato tenía que flotar porque había una fuerza contraria a su peso, la cual llamó empuje, y esa fuerza debía ser mayor a su peso. Pero no solo eso, observó que el nivel del agua desplazado por el peso del patito era exactamente igual al volumen sumergido del pato. Esa fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido que utilizamos en el experimento, afectada por la gravedad y multiplicada por ese volumen que se desplaza. Arquímedes hizo lo propio con una pieza de oro. La diferencia con el pato es que ésta se hundía. Entonces pensó, debe ser que como el peso es mayor, la fuerza de empuje no alcanza a repelerla. En cuanto al nivel del agua desplazada, se observó lo mismo. El volumen desplazado correspondía exactamente al mismo volumen que ocupaba la pieza de oro. Y la cuantificación del empuje en este caso sería la misma que en el caso anterior. Arquímedes ya conocía la densidad del oro, cuánta masa por volumen ocupa. Y sobre esta base, Arquímedes procedió a hacer el experimento final. Conectó la corona a una pieza de oro de igual masa. Colocó una soga en la mitad de la atadura de las dos piezas. Luego esta se mantenía en equilibrio en el aire, porque pesaban lo mismo las dos piezas. Y dijo, las voy a sumergir. Cuando las dos piezas estuvieron sumergidas, la balanza que había preparado se inclinó hacia la pieza de oro. Eso quería decir que el empuje era diferente para los dos objetos. Entonces pensó Arquímedes, si el empuje es diferente, el volumen de mis objetos es diferente. Pero como en un principio las masas de los dos objetos son iguales, entonces la densidad de la corona era diferente a la del oro. Es decir, que el orfebre efectivamente había hecho una aleación entre oro y plata. Ahora viene lo interesante, ¿qué tiene que ver eso con las carreteras? Tomemos un pedacito de una mezcla asfáltica utilizada en capa de rodadura. Esta, como ustedes saben, se compone de agregados pétreos o granulares, como lo quieran llamar, del bitumen o asfalto, pero hay un componente muy importante y que a muchos se les olvida o que muchos no saben: los vacíos llenos de aire. Y para nosotros los ingenieros es supremamente importante cuantificar esa cantidad de aire, porque es la que nos indica cuántas veces tenemos que pasar el compactador ese grande que vemos en las obras para llegar a nuestro nivel de compactación óptimo, para que después la carretera no esté muy endeble o se fisure rápidamente. Sin embargo, para cuantificar esa cantidad de vacíos, es necesario conocer la cantidad de masa de la mezcla asfáltica y conocer el volumen total de la mezcla y además el volumen tan solo de la parte sólida de la mezcla asfáltica. Y ese es el que nos da problemas, porque no sé si han visto una mezcla asfáltica, pero pues no tiene mucha forma para decir que podemos calcular su volumen fácilmente. Entonces los ingenieros de hoy en día aplicamos lo que postuló Arquímedes, solo que con un poquito más de estilo. Una manera de determinar este volumen es tomar una balanza calibrada, tomar un pignómetro, que no es más que un instrumento del cual conocemos su volumen, y anotamos su peso. Luego le quitamos la tapa con el émbolo e insertamos una muestra de la mezcla asfáltica a la cual le queremos encontrar su volumen. Luego le ponemos la tapita con el émbolo y anotamos el peso del pignómetro más la muestra. Paso siguiente, llenamos el pignómetro de agua hasta una referencia que tiene en la parte superior del émbolo, y con la ayuda de una bomba de vacío le sacamos toda burbuja de aire que quede dentro del pignómetro para que quede totalmente lleno de agua y de muestra. Y luego de estar seguros que está llena hasta la referencia, tomamos el peso del pignómetro, muestra y agua. En ese momento se toma la temperatura del ambiente. ¿Por qué? Porque necesitamos la densidad del agua. Y la densidad del agua pues cambia con la temperatura. Esto es muy preciso, por eso debemos tomar en cuenta esos detalles. Bueno, ahora ordenemos todos estos datos que tomamos. Si tomamos
la masa del pignómetro más la muestra y se lo restamos a la masa del pignómetro, pues eso nos da la masa de la muestra. Ahora, si tomamos la masa del pignómetro más la muestra más el agua y le restamos la masa del pignómetro más la muestra, nos quedaría la masa del agua que está dentro del recipiente. Pero si a esta masa de agua la dividimos por su densidad, vamos a obtener el volumen de agua que hay dentro del recipiente. Y si al volumen total que contiene el pignómetro le restamos este volumen de agua que acabamos de encontrar, pues vamos a tener el volumen de la muestra que está allá adentro. Y como ahora conocemos su masa y su volumen, conocemos su densidad real seca. En muchos países se presenta relativa con respecto al agua y la llaman GSUS, o en otros la llaman masa volumínica real. Como sea, basándonos en conceptos que utilizó Arquímedes, ahora los ingenieros podemos saber qué tanto tenemos que compactar una mezcla bituminosa. Y a todas estas, ¿qué pasó con Arquímedes? Los romanos se tomaron finalmente Siracusa, y el día que se la tomaron, Arquímedes estaba muy concentrado haciendo círculos en la arena. Un soldado que pasaba por ahí pisó sus círculos, a lo que Arquímedes respondió: ¡Ey! ¡No molestes a mi círculo! Por lo cual, el soldado romano... Espero que se hayan disfrutado el video. Ahora, si quieren saber cuál es la relación entre las carreteras y Hades, suscríbanse al canal y aprenderán para más ingeniería.